Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor, se ve. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Ya son las 11 en punto, entonces voy a comenzar mi clase. En realidad, más que un seminario, viene siendo una clase. Y lo que voy a hacer es hablar sobre lo que son las alteraciones de la estática pélvica. Es un tema muy importante y del cotidiano vivir. Lamentablemente, es muy subdiagnosticada en todos los ámbitos. Es lamentable que se subestima, digamos, en este sentido, eh, la, la, el diagnóstico oportuno para poder de repente diagnosticar esta patología. Generalmente la mayoría de los médicos entramos, vemos y ponemos el espéculo, visualizamos, sacamos muestra de Papá Nicolau y se acabó la historia. Así que es subdiagnosticada. Cualquier cosa, cualquier duda, interrúmpanme, por favor, con toda confianza. Es importante que entendamos algunas cosas importantes de anatomía para que podamos verificar y corroborar lo que estamos entendiendo. Si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a pensar qué cosa sostiene los órganos que están dentro de la pelvis, es importante razonar y decir, ¿qué está sujetando? Pues no hay nada que sujete, ¿verdad? Visible aparentemente ningún elemento óseo, porque todo cuando vemos en un esqueleto, pues no existe nada y existe un hueco, un gran hueco pélvico. Y en realidad lo que sostienen son pues las fascias, ligamentos, los músculos, y a los costados están los huesos pélvicos. Y en realidad viene a ser lo que es la teoría del puente. Lo que viene siendo, por ejemplo, las partes laterales importantes son los huesos pélvicos, lo que vendría a ser en un puente los pilares o cimientos. Pero ¿de qué manera puede sostener toda esta parte importante? Son las fascias y los ligamentos, que es el sistema de suspensión de un puente. Y el sistema de soporte que pueden aguantarse es la capa muscular. De esa manera sí se podría entender cómo sujeta. Y en este momento podemos ver, por ejemplo, qué es lo que sucede. Casi de la misma manera. Esta parte que sostiene aquí viene siendo la vagina. Por este otro lado vienen, por ejemplo, los ligamentos, la fascia. Por ejemplo, aquí está el arco tendinoso, que es súper importante que toda esta la fascia endopélvica que tiene de un lado al otro, el ligamento el pubo uretral, el ligamento uterosacro, que es súper importante, el sacro y el pubis. Que todo esto hace de que sostenga esta fascia importantísima. Y fíjense que los pilares y cimientos de los cuales hablamos son los huesos que están a los costados, porque pueden imaginarse que aquí adentro no hay nada que sujete, y aquí adentro está prácticamente está el recto, el ano, está el útero, está está la vejiga, porque una vez que vemos disecado, pues no existe nada que sostenga. En realidad, luego cuando vamos viendo en anatomía cuáles son los espacios y todo esto, todas estas partes que ven acá, que les estoy apuntando, son partes óseas, pero todo lo que está aquí adentro son fascias, ligamentos. Esta parte media es el cérvix y todo lo que está a su alrededor es prácticamente el anillo pericervical. Y está conformado prácticamente por todo esto, las fascias que hacen que sujeten, que permanezcan y de hecho sostengan. Es muy importante decirles que para que sostenga un importantísimo órgano como es el útero,
tiene que existir demasiada fortaleza en todo esto. ¿Por qué? Porque fíjense que durante el parto, por ejemplo, existen unos pujos, unos momentos tan intensos que todo se puede venir abajo. Y como que uno de los principales factores de riesgo son los partos muy laboriosos o niños muy grandes. Pero si no sostiene, si no hay esta fortaleza, o si se rompen estos ligamentos, pues nada, nada sostiene. Fíjense qué es lo que sostiene aquí. Pueden ustedes ver, por ejemplo, en este lado izquierdo de su pantalla, el cuello, y de aquí de un lado es el ligamento cardinal, el ligamento uterosacro o sacrouterino, y estos son los principales elementos de sostén que evitan que el útero se descienda. Y por ende, la vejiga y el recto, que son los tres compartimentos muy importantes. Y dentro de estos compartimentos también existen otros compartimentos que también son importantes para nosotros. Por ejemplo, el espacio de Retzius, que ustedes pueden verlo acá, que esto está entre el pubis y lo que es la vejiga, que ocupa un espacio súper importante que es el plexo de Santorini, que es un plexo muy importante, un plexo venoso que tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta. Existen los espacios paravesicales a ambos lados, fíjense bien. Existen otros espacios, por ejemplo, el espacio vesicocervical, por ejemplo, que aquí está entre lo que es la vejiga y lo que es el útero. Existe la fosa pararrectal, porque la fosa pararrectal, por ejemplo, viene acá y esto prácticamente es casi llenito de grasa y de ligamentos y de vasos y de nervios, que es muy importante entender eso. Y estos espacios pues, son los que nos ayudan también a poder identificar esto a la hora de hacer las cirugías de mejor manera. Existe un espacio retrorectal entre lo que es el sacro y el recto. Existe un ligamento, por ejemplo, que es el pubo vesical, que nos ayuda en lo que viene siendo la parte de sostenimiento de la vejiga, el pilar vesical, que también nos ayuda para esto, el ligamento cardinal, que es uno de los principales ligamentos de sostén del útero, el ligamento uterosacro. Siempre pregunto a mis alumnos en la práctica, ¿cuáles son los principales elementos que sostienen el útero y evitan que se caiga? Pues estos dos. Siempre me contestan el ligamento redondo, el ligamento ancho, son los ligamentos menos importantes. Estos son los dos principales ligamentos que sostienen el útero, el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro. Aquí viene la fascia vesical, que es lo que viene siendo este espacio, la fascia cervical, que está la pericervical, que también es una parte de la unión y la fusión de estos, y la fascia rectal, que todos son muy importantes a la hora de la sustentación. Entonces pueden ver, por ejemplo, qué cosas sostienen. Esto ya es, por ejemplo, el de la derecha superior, y es un esquema, son esquemas obviamente estos, que nos ayudan un poco a identificar. El de la derecha inferior me puede identificar claramente cómo están dibujados cada uno de estos ligamentos. Por ejemplo, el arco tendinoso, cómo va de un lado al otro, o cómo va, por ejemplo, el ligamento uterosacro, o cómo va, por ejemplo, el ligamento cardinal para unirse en lo que es la fascia cervical. De alguna manera, también su otro soporte importantísimo conforma el diafragma pélvico. Y estos son los músculos, porque no solamente sostienen las fascias, porque son los músculos que ocasionan y condicionan también una sustentación importantísima. Y estos músculos son los que son demasiado importantes. Pueden ver, este un dibujo muy, muy importante para poder entenderlo. Es muy importante entenderlo esto. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, lo que es el suelo pélvico. Estos son los elevadores del ano, ¿quiénes componen? El pubo coccicio, el pubo rectal y el ilio coccicio. En la pared lateral son el obturador interno, en la pared posterior lateral el piriforme. Pero estos son los elementos más importantes, los que componen, por ejemplo, los elevadores del ano.
Y luego existe una carpa un poquito más superficial, porque esa es la parte más profunda, que son los músculos transversos superficial del perine, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso y el esfínter anal externo. Siempre pregunto, ¿qué músculos cortamos cuando hacemos la episiotomía? Pues los tres primeros músculos superficiales, estos tres. El transverso superficial del perine, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Y los profundos son el transverso profundo del perine y el esfínter estirado de la uretra. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender cómo funciona. Esta es una parte un poquito mucho más compleja que no les voy a complicar. Entonces, cuando hablamos de del prolapso, porque hablamos de la alteración en la estática pélvica, del prolapso de los órganos pélvicos, hablamos de la salida de alguna de estas estructuras, de alguno de estos órganos, a través de las zonas debilitadas y a través de la vagina, porque esto es como una hernia que se va dibujando. Les comento que es muy frecuente esta patología con el pasar de los años. El prolapso de los órganos pélvicos generalmente sucede en mujeres encima de los 35 años. Es muy frecuente en pacientes que, por ejemplo, que han tenido muchos niños. Es muy frecuente, por ejemplo, eh, es la tercera indicación más frecuente en pacientes que han sido histerectomizadas. Porque fíjense, les he comentado qué cosa sostiene el cervix. El cervix es la parte inferior del útero. Esta unión de estos ligamentos, a la hora de hacer la histerectomía, cuando la mayoría de los médicos hace la histerectomía abdominal o la histerectomía laparoscópica, no tiene el cuidado de sostener estos ligamentos o de fijarlos en la cúpula para evitar el prolapso, y luego existe el prolapso de cúpula. En Estados Unidos dice que se estima que más de 200,000 cirugías de estas se realizan al año por causa de este problema. Y dice que el 2030 se pronostica que el 30% de la población será mayor de 65 años y por lo tanto las cirugías de prolapso de órgano pélvico subirán a un 45%. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que me condicionan esto? Fíjense, uno, de hecho el embarazo, porque el embarazo, el útero al desarrollarse, al aumentar entre unos 8 a 16 kilos una mujer embarazada y aumentar de peso, que es ese diafragma urogenital que está sosteniendo ahí abajo, pues logra ceder y pues termina pues aumentando de peso a la paciente y en algún momento se termina herniando. El parto vaginal, sobre todo partos vaginales laboriosos, mal llevados, con forceps, niños muy grandes, macrosómicos, eh, niños, por ejemplo, que tienen dificultad al salir, con maniobras inadecuadas. Entonces, en esas condiciones se prolapsan los órganos. La menopausia, de hecho, el envejecimiento. La mujer, por ejemplo, se mantiene joven mientras recibe estrógenos. Y el hipoestrogenismo, pues, lleva a que se seque la vagina y se descienda. Y, por ejemplo, cuando existen algunas enfermedades crónicas, también puede ser pacientes tosedoras crónicas, como el EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lleva a tos crónica, puede llevarme a esto, un estreñimiento crónico, la obesidad. Fíjese que es malísimo el estreñimiento. Hay mucha gente que siempre tiene la frescura de, no, yo no defeco en cualquier lado. Entonces, por no defecar en cualquier lado, se aguanta hasta llegar a su casa. Y si viaja una semana no defeca y pues, ahí están las consecuencias. El sobrepeso, la obesidad. Uno tiene que siempre estar cuidándose, evitar tener un índice de masa corporal demasiado alto. Los traumatismos en el piso pélvico, por ejemplo, muchas personas que manejan bicicleta se han lastimado, se han lesionado y de esa manera, ¿no? Algunos factores genéticos, por ejemplo, dice que las personas de raza negra tienen mayores problemas de esta naturaleza. Trastornos del tejido conectivo, por ejemplo, laxitud en los tejidos y las pacientes histerectomizadas, como les había comentado.
¿Cómo sucede este fenómeno? Estas fascias, estos músculos se van estirando, se van desgarrando como si fuera una hernia, pues van cediendo, terminan pues prolapsándose. De la misma manera los músculos y evitan este problema y hacen que se abran y terminan de esta manera, ¿no? O algunas personas que tienen alguna neuropatología de por medio, que obtienen tonos musculares pues, inadecuados, ¿no? De esta manera. También puede existir algunos cambios en el músculo elevador del ano. Fíjense que es importantísimo el trabajo de parto. Algo fisiológico que sucede en el mundo entero desde que apareció el ser humano en el planeta, pues es el parto. Y cada vez la tendencia es a volver a las situaciones antiguas de querer tener parto normal. Es bueno tener el parto normal. Estoy a favor del parto eutóxico. Porque en el parto eutóxico, durante el segundo periodo, el primer periodo, por si acaso les recuerdo que es el borramiento y la dilatación, y el segundo periodo es la expulsión del feto. En el segundo periodo, en la segunda fase del trabajo de parto, la distensión, por ejemplo, es tan grande que provoca muchas veces una denervación parcial del elevador del ano. Y este músculo, al perder la inervación, pierde algo de tono y el hiato se abre. Y por lo tanto se puede producir un prolapso también del recto. ¿Qué función cumple el tejido conectivo? Entonces, al tener este tejido conectivo, mucha colágeno, elastina, tener el músculo liso y todo eso, sujetan de alguna manera. Pero cuando este tejido conectivo se pone laxo, pues se prolapsa, pero de alguna manera sí sujeta, evita de que se descienda. Esto es bastante interesante y este gráfico quiero que se graben en sus cabezas para que puedan entender un poco sobre lo que son los compartimentos de la pelvis. Fíjense, por ejemplo, el compartimento anterior. En el compartimento anterior, por ejemplo, aquí está la vejiga, se desciende la vejiga y se desciende la uretra. Entonces los dos órganos pueden descender. En el compartimento medio se puede descender la vagina y el útero. Cuando hay histerectomía ya no hay útero, entonces desciende la vagina. Y en el compartimento posterior puede descenderse el recto, el intestino o el peritoneo. Las más de las veces, muchas veces creemos que solita se desciende la vejiga, pues fíjense que la vejiga generalmente arrastra al recto, arrastra al útero. Las más de las veces siempre hay algo de prolapso en alguno de los otros órganos. O sea, nunca es solo. El 41% de las mujeres entre 50 y 79 años dice que tiene algún grado de prolapso. Imagínense, o sea que estamos hablando que de 10 mujeres que tienen 50 años, la mitad, casi la mitad, tienen algún grado de prolapso. Imagínense si ustedes preguntan a su mamá o si permiten que se las revisen a su mamá, a su tía, a algún familiar cercano encima de los 50 años, probablemente tenga algún grado de cistocele, el 34%, rectocele 19%, o un prolapso de útero un 14%, que no son diagnosticadas o son subdiagnosticadas porque, como les digo, la mayoría de los ginecólogos no ve. La mayoría de los ginecólogos va, ingresa, pone el espectro, visualiza el cuello, toma muestra Papá Nicolau y se acabó la historia. Quien busca, encuentra. Siempre digo eso a mis alumnos, a mis residentes, y esa es una realidad. Esto, por ejemplo, es un uretrocele. Es muy raro encontrar solo el uretrocele como prolapso. Generalmente va acompañado de cistocele o de también histerocele. Pueden ver el gráfico, porque es un gráfico. Esta es la uretra por donde viene a la vejiga y se ha descendido. Aquí también viene descendido, por ejemplo, parte del útero, pero se ha descendido hasta la vejiga. Entonces, uretrocele es compartimento.
Cistocele, vejiga se descendió. Aquí podemos ver, por ejemplo, es un cistocele que está afuera. Qué horrible se ve. Aquí se ve cistocele y también con histerocele. Entonces prácticamente se han descendido. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahí? Pues los ligamentos vesicouterinos están rotos, los ligamentos pubovesicales están rotos, el ligamento que está circundando al cuello está roto porque se ha venido hasta el cuello del útero. Cuando no existe útero, se viene el corpocele. En este caso, por ejemplo, existe el histerocele. Pero cuando no existe el, el útero, es el corpocele solito y se viene abajo como si fuera un calcetín. Nuevamente, decirles, chicos, que los ligamentos de sostén más importantes son estos dos subrayados en rojo. Los ligamentos cardinales o de McEnroe, o los ligamentos sacrouterinos o uterosacros, que son los principales órganos de sostén del útero. Este es un gráfico de histerocele. El útero se está saliendo por vagina. Este es un gráfico muy importante porque esto vemos muy frecuentemente. ¿Y cuál es la cirugía que le hacen todos? Pues sacan el útero y piensan que sacando el útero se soluciona el problema. Le sacas el útero y la vagina sigue afuera y sigue con el corpocel. Y esa no es la solución. Al final de la presentación les voy a mostrar una técnica quirúrgica que hacemos frecuentemente. Este es un prolapso de cúpula. O sea, le sacaron el útero, pero fíjense, todo esto como un pedazo de tela es una vagina remanente. Se llama colpocele. Quedó la vagina. El rectocele, esto ya es pared posterior. Fíjense, para visualizar mejor algún tacto rectal, aquí puedo ver la pared posterior de la vagina. Este es un rectocele. Este es un rectocele. Pueden visualizar, ¿verdad? Y esto es un enterocele porque ya se me vino hasta el intestino más por la parte posterior. Entonces es importante entender eso. ¿Qué es lo que hace? Esto, por ejemplo, podemos tener hasta por grados. Luego vamos a ver cómo es la clasificación. Cuando existe un grado 1 o 2, generalmente son hallazgos casuales, que el médico que sí sabe, pues puede detectar. Generalmente puede existir dolor y las personas se quejan de dolor. Me duele la espalda, me duele la espalda. Le hacen examen de orina, le hacen examen de todo, le hacen tomografía, y no tiene nada. Debes tener hernia, debes tener esto, y no tiene nada. Y va al ginecólogo y el ginecólogo, si es acucioso, no, oiga, usted tiene pues un histerocele, tiene un rectocele, usted tiene un prolapso de su órgano pélvico que se está colgando ahí abajo y es por eso que le duele. Y es otra patología que vamos a hablar también más para adelante, lo que es la incontinencia urinaria. Cuando existe ya prolapso y existe la salida progresiva de algo, pues existe la sensación de cuerpo extraño en vagina. Y por lo tanto, si existe cuerpo extraño en vagina, no hay actividad sexual adecuada, el marido tiene problemas, hay una sensación de bulto, existe demasiado dolor, infecciones urinarias a repetición y todo eso. Cuando existe el rectocele puede aparecer hasta incontinencia fecal. Cuando existe histerocele existen hasta hemorragias, úlceras, porque es horrible, es terrible esta situación. En algunos casos, cuando existen incontinencias urinarias, puede existir infecciones urinarias a repetición. Y estas personas con incontinencia urinaria a repetición tienen serios problemas. Pueden llegar a esta insuficiencia renal. ¿Qué es lo que debemos hacer? De hecho, la anamnesis es súper importante. Con un 80-90% con una buena anamnesis llegamos al diagnóstico. Primero, con una buena anamnesis. Señora, usted tiene algo que le incomoda. ¿Sabe qué, doctor? Me duele la espalda. Tengo una sensación de bulto por vagina. ¿Sabe qué, doctor? Pierdo orina cuando toso, estornudo. Ya tengo grabado en mi cabeza qué es lo que puedo encontrar. Cuando se hace una maniobra de Valsalva, le pedimos, haga una maniobra de Valsalva al examen físico. Vemos cómo sale. Puedo darme cuenta cómo visualizo, cómo es que lo que está pasando. Entonces termino siempre haciendo un tacto vaginal, un tacto rectal
y todo puedo visualizar. De hecho, tengo que hacer estudios complementarios como son para visualizar bien el cuello, la colposcopía, una ecografía, un análisis de orina. Y hoy en día se puede hacer una defecografía para poder determinar si tiene problemas realmente de continencia, incontinencia fecal. Y también puedo hacer una urografía, una cistomaduretrografía para determinar si realmente existen problemas en la micción de pérdida de orina importante. Esta es la clasificación. Fíjense por favor bien. Nada más que esta me sirve solo para determinar cuán prolapsado está. En el año 1963, este autor, Porges, fue el que inventó esto. Y inventó leve, moderado y moderado grado 2 y grado 3. Baden inventó el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Beckham en 1980 inventó el grado 1, grado 2, grado 3. Donde mis principales parámetros para poder determinar la gravedad son 1, la línea himeneal, el imen para ver si están prolapsados o no. Y ahí me da el grado de severidad. Y hoy en día, desde el año 1996, se utiliza el POPQ. El POPQ, que es prácticamente el estudio que se lo debe realizar y se lo hace en todos los idiomas, es el oficial en este momento. Es el oficial, donde ahorita en este momento digo es POPQ 1, 2, 3 y 4. Significa de que este útero que está en la normalidad aquí arriba, aparece aquí afuera colgando, es un estadio 4. Un estadio 3 significa que está más acá y mis parámetros son estos. Son -1, +1, +2, +3. Y lo mismo se utiliza aquí. Pero el POPQ es utilizado por muy pocos médicos que sí sabemos usarlo. La mayoría utiliza leve, moderado, severo. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Hasta el día de hoy. Pero es nada más por desconocimiento. El POPQ simplemente quiero que lo sepan que existe. Nada más, porque no les voy a preguntar. Y esto es lo que se hace con el POPQ. El POPQ es como si fuera esto. Fíjense, cada uno de estos es una pared. Esto es como si fuera el introito, esto es como si fuera el cervix, es pared anterior, pared posterior, paredes laterales. ¿Cuánto entró? 1 más 1 más 2 más 3. Y esto es como se interpreta. El cervix, esta es la línea D, BA, BP, AA, AP. Esto es para poder identificar cómo puedo hacer. Cuando alguien me indica a mí qué es lo que debo hacer, cada una de estas cosas tiene su explicación. Simplemente quiero que sepan que existe el POPQ y el POPQ es de estudio, es prácticamente como para unas 2 clases para que ustedes lo puedan entender. Simplemente quiero que sepan que existe el POPQ para poder hacer la clasificación del prolapso de órgano pélvico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se debe hacer? De hecho, el tratamiento pues depende de qué vamos a hacer y qué quiero hacer. El tratamiento generalmente depende de la gravedad de la situación, depende de la edad de la paciente, depende de muchas cosas. Puedo hacer un tratamiento con conservador. Puedo poner esto, que estos son unos como que detienen, digamos, y evitan que ¿cómo se dice? Estos pesarios me evitan de que se prolapse. Pero estos me sirven transitoriamente porque no son en forma definitiva. Entonces, ¿cuándo debo operar? ¿En qué momento? Les voy a indicar más adelante. Uno, el tratamiento médico es útil cuando la situación no es muy severa o cuando es muy severa, pero tengo que estar pensando cómo planificar. Imagínense una paciente de 80 años
con muchos factores de riesgos, ¿qué voy a hacer? No voy a operarla. Tengo que hacer algo transitoriamente como esto. Entonces, una buena cosa son los ejercicios de Kegel que me ayuda a fortalecer la musculatura en el piso pélvico. Los ejercicios de Kegel que significa contraer. Es cuando uno está yendo al baño y no aguanta, pues entonces tiene que contraer, sujetar, le pide uno a la persona que no te orines, entonces aprieta y eso es el ejercicio de Kegel. Y el ejercicio es apretas, relajas. En personas mayores el uso de estrógeno local es buenísimo, que nos ayuda mucho porque llega más sangre, irriga mejor y evita también estas situaciones de problemas para adelante, ¿no? El uso de pesarios, como les digo, es transitorio. Existe también el tratamiento quirúrgico, que esto es muy importante, como hace rato les decía, y aquí los repito ahora. Hay que considerar la edad, los síntomas, el tipo de colapso, la paridad, la vida sexual y la incontinencia urinaria. No puedo operar, no puedo plantear la misma cirugía a una paciente de 35 años que una paciente de 80 o de 70. Una paciente que no tiene pareja o una paciente que sí tiene pareja, que no tiene actividad sexual. No puedo opinar o ofrecerle la misma cirugía. Entonces, ¿cuándo está indicada la cirugía? Cuando tengo muchos síntomas, cuando la paciente desea mejorar y la posibilidad de mejorar, sobre todo, decir, ¿sabe qué? Su posibilidad de cirugía es buena. Usted, pero con la cirugía va a mejorar un 80%. Yo tengo que tener un buen diagnóstico. Muchas veces hago cirugías y donde mejoro transitoriamente la cirugía, le pongo una malla para una incontinencia y resulta que es una paciente que tiene urgencia miccional y no mejora nada. Entonces le ponen malla y resulta de que es una urgencia miccional y no se mejoró en nada. Entonces tengo que evitar, o sea, ahora darle tratamiento médico. Entonces, ¿sabe qué? Usted tiene incontinencia mixta y probablemente mejore con ambos, con malla y tal vez con tratamiento. Pero es mejor ser sincero. ¿Cuál es el objetivo que debo plantearme en la cirugía? Mejorar la calidad de vida de la paciente, disminuir los síntomas, mejorar, restaurarle prácticamente la anatomía, mejorar la función, tanto vaginal, intestinal, vesical, y evitar de que los pacientes vuelvan a recurrir. Entonces, es muy, muy importante eso, muy, muy importante. Voy a repetir algunos tópicos importantísimos porque aquí les voy a mostrar unas cirugías que yo hago, porque me dedico mucho a la parte de piso pélvico. Fíjense nuevamente, repitiendo, los compartimientos son anterior, medio y posterior. Compartimiento anterior son vejiga, uretra, medio, útero, cúpula vaginal, posterior, recto, intestino, peritoneo. Los prolapsos, fíjense, aquí está, anterior, medio, posterior. Entonces, ¿qué había sido un prolapso del órgano pélvico? La salida de cualquier órgano por el piso, de piso pélvico por abajo. Es otra manera de clasificar. Se divide en dos triángulos importantes. Fíjense, porque por acá, por el medio, no sujeta nada. Hay un triángulo anterior y un triángulo posterior. La teoría del puente, que ya les he explicado, que ya la conocen de memoria. Los factores de riesgo, parto vaginal, partos prolongados, forceps durante el parto, bebés macrosómicos, estreñimiento crónico, obesidad, el POPQ que les hablé, que es súper importantísimo entender eso, y las referencias anatómicas, que es importante, que para mí lo más importante que entiendan ustedes, que mi principal punto de referencia es el IMEN para poder entender todo esto. Algo importante que quiero que graben esto, que fíjense que esto lo escribieron en el JAMA en el 1909. Fíjense, más de un siglo. El único problema no resuelto en ginecología reconstructiva es la cura permanente del cistocele. Y seguimos nosotros con problemas en el cistocele. Esto también lo dijeron, por ejemplo, hace muchísimos años atrás, el 2006, 15 años. En nuestros días, el manejo quirúrgico del cistocele continúa siendo un problema con una gran cantidad de opciones de cirugía para el cirujano. Y eso también lo dijeron. Y esto es lo que les dije hace rato igual.
Es increíble cómo, por ejemplo, esto es de una revista española, y aquí está la clasificación y cómo ha ido cambiando las cirugías desde hace muchísimos años. Estos días es la parte quirúrgica exclusivamente. En 1912 fue White, el 39 fue Curtis, Anson y McKay, el 51 fue Kahn, el 61 fue Burch, les cuento que Burch y la cirugía de Burch se sigue usando, de Richardson en el 76. El tema es que muchas veces no hemos entendido el cistocele, cómo repararlo. Hoy en día lo entendemos perfectamente bien. Les digo con mucha humildad que de repente muy pocos médicos hemos entendido lo que son los defectos del cistocele. Y en este momento les digo honestamente que eh, probablemente somos unos 2 o 3 médicos en Cochabamba que hemos entendido cómo se debe reparar el cistocele, porque tenemos que reparar los defectos, no tenemos que reparar y poner puntos porque sí. Entonces, súper importante, ¿cómo me doy cuenta de las lesiones cuando existe? Si es una lesión, por ejemplo, fíjense acá, ¿es longitudinal o es transversa? Y me doy cuenta cuando veo esto. Fíjense, por ejemplo, ¿qué tipo de lesión es? Y qué tipo de lesión. Por las características que veo, esta es una lesión longitudinal y esta es una transversa. ¿Por qué digo que es transversa? Porque es más lisa la lesión, es más bolita, digamos así, que la otra, como esta, por ejemplo. Miren, digo que esta es una lesión transversa porque se ha hecho como una hernia bonita acá y esta es una longitudinal. Los defectos transversos son más simpáticos de arreglarlos que los longitudinales, porque antes los arreglamos como sea, como sea. Entonces, eh, son situaciones que hemos ido cambiando nosotros con estas situaciones. Ahora, por ejemplo, hacemos técnicas quirúrgicas diferentes. Hoy en día, por ejemplo, para poder realizar la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es una patología que va relacionada con la pérdida de orina involuntaria a esfuerzos físicos, porque no es lo mismo hablar de cistocele y incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida de orina a los menores esfuerzos. Entonces, el año 1950 vieron que Burch ya inventó una cirugía abierta. Y este doctor, Umstead, inventó la malla para hacer las cirugías. La medicina basada en evidencia, por ejemplo, nos dice que realmente las personas que ponemos mallas hoy en día para incontinencia urinaria de esfuerzo, nos va muy bien. Burch lleva añadas y siguen haciendo Burch a pesar de que tiene mucho más riesgo porque tenemos que abrir abdomen y tenemos que abrir todo esto para ponerle para sujetarle, mejorar la uretra. Nosotros ponemos malla por vagina, una cirugía prácticamente casi ambulatoria y nos va muy bien. Fíjense la cantidad de casos publicados. Nosotros tenemos muchísimos casos publicados. Hablo de nosotros porque trabajo con un equipo muy grande en la Clínica Los Olivos y hacemos muchas cirugías buenas y nos va muy, muy bien. Hemos hecho muchas cirugías, publicamos mucho y también exponemos mucho fuera del país. Tenemos una casuística muy grande en todo el país y nos va muy, muy bien. Llevamos cirugías de hace más de 20 años y hasta el día de hoy hemos tenido menos complicaciones, hemos tenido más cosas buenas. Fíjense estos resultados de poner cintas transobturadoras, 92% de efectividad, 89%, y es menos dañina que Burch. Y vamos, y estamos haciendo esto. En el año 2007 le hicieron una operación de Burch de 45 años en la revista mexicana y realmente tiene muy buena aceptación hasta el día de hoy. No estoy en contra de Burch, estoy a favor,
pero creo que cada cosa tiene que tener su explicación y cada cosa tiene que ser en su momento. Y hoy en día les digo de verdad, lo más importante es mejorar la cirugía que tú vayas a hacer, la mejor ofrecerla a tu paciente. Hoy en día nosotros buscamos cómo mejorar. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía pelviana? Eliminar los síntomas, restaurar la anatomía, mantener la función intestinal, vesical y vaginal. ¿Cuál es la mejor vía u opción? Esto es importante entender. La mejor es la que puede producirte mejor curación, la que te restaure la anatomía, la que te tratamiento, multicompatibilidad, no provoque nuevas disfunciones, menores porcentajes de complicación, menor recidiva, mínimamente invasiva, menor tiempo operatorio, corto tiempo de internación, rápida recuperación, fácil de aprender, procedimiento estandarizado y un procedimiento costo efectivo. ¿Qué tipo de cirugía debo hacer? La mejor evidencia disponible, la que existe hoy en día. Nuestra experiencia clínica quirúrgica, cuál es la que mejor sabemos hacer y cuál es la expectativa y preferencias de la paciente. La paciente no debe adaptarse a la cirugía, esta debe adaptarse a la paciente. Esto es triste, les digo, en nuestro país. Hay muchos médicos que no saben hacer muchas cirugías y le hacen la cirugía que ellos quieren. Nosotros debemos hacer la cirugía que nosotros podemos y la mejor cirugía que debemos ofrecer a nuestros pacientes. De esa manera debe ser. Reitero lo que les digo hace rato. No es lo mismo operar a esta paciente anciana que a esta paciente joven o a esta paciente obesa. No es lo mismo operar este prolapso, este o este. Ojo. Y ahora siempre digo, ¿cuál es la mejor vía, la abdominal o la vaginal? Depende de la edad, del estado general, del peso, procedimientos si ya tuvo previos, cirugías previas o procedimientos concurrentes, condiciones vaginales, inflamaciones pelvianas y obviamente la experiencia y preferencia del cirujano. Para mí la vía vaginal es súper fácil porque la hago muy frecuentemente. La vía abdominal de repente se la he dejado muy de lejos hace muchos años atrás. La vía vaginal para mí no existe contraindicaciones en este momento. Y para hacer las cirugías por vía abdominal, laparoscópica y vaginal, ¿cuál es la mejor? Por todas. En este momento, para mí sigue siendo mucho mejor la vía vaginal, porque tengo más opciones. Y, segundo lugar, pongo la laparoscópica. Y finalmente pongo la vía abdominal. Esta es una vía vaginal con prolapso de cúpula. Por ejemplo, les decía, después de hacer la histerectomía con prolapso del útero, le saco el útero, pues se queda con la vagina redundante ahí afuera. Entonces puedo hacer esto, fijación al ligamento sacro ciático. Entonces la vagina le fijo ahí o al o al sacro espinoso, es el sacro espinoso, perdón, o es el sacro, o al sacro, una colposacropexia, fíjense, está fijado la vagina al sacro y la vagina al sacro espinoso. Cualquiera de los dos sirve, son buenísimas las dos cirugías. Las dos son muy buenas y tienen muy buen resultado. Las dos las hacemos. Nosotros comenzamos a utilizar una técnica de Lefort hace muchos años atrás para hacer en pacientes ancianas con prolapso genital, prolapso de útero. Les voy a mostrar las cirugías que hago. Esta es la técnica quirúrgica, la cirugía de Lefort que hemos hecho y les hemos modificado. Es una Lefort modificada por mi persona y el equipo que yo hago. Esta cirugía, este procedimiento lo publicó en la Gaceta de la Facultad. Es la cirugía con prolapso genital. Esto lo hicimos y lo hemos publicado. La paciente estaba con prolapso y ahí queda al final, sin prolapso. Bien. Bien, chicos. Oh, bien, muchachos. Espero hayan entendido el tema, aunque a veces uno se emociona y vuela y porque son cosas que a uno lo apasionan. Esta es la parte que yo me dedico mucho y realmente es
Son procedimientos que hago hace muchos años y me gusta mucho. Espero que hayan entendido. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran tal vez conversar o preguntar. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué haríamos en caso de que estamos realizando un tratamiento conservador y falla y se convierte en candidata para hacer el tratamiento quirúrgico? Después de su tratamiento quirúrgico, se les recomienda hacer los ejercicios que son de Kegel y si es así, ¿a qué tiempo tendría que volver a realizarlos? Sí, sin duda alguna, el posoperatorio se tiene que hacer los ejercicios de Kegel. Sí, se tiene que hacer. Los ejercicios de Kegel se tienen que hacer no en forma inmediata, porque imagínate, en forma inmediata la paciente anda con mucho dolor posoperatorio, ¿no? Hay que esperar, digamos, unos días, unas 2 semanas, que un poco vaya disminuyendo el dolor, la molestia, y recién la paciente, cuando ya está recuperando, pues comienza a mejorar y recién pedir que los ejercicios de Kegel vayan realizándolos. Estos ejercicios de Kegel son súper buenos, sobre todo al principio. Pacientes que tienen problemas de incontinencia urinaria, y la incontinencia, como les digo, urinaria de esfuerzo, es toda pérdida de orina a cualquier esfuerzo físico. Les mando como tarea para la casa, ustedes en su casa pregunten y digan a sus mamás y díganle, mamá, ¿piensa orina cuando toses, estornudas, cuando levantas algo pesado? Les aseguro que de la mitad de ustedes su mamá pierde orina. Les aseguro, no les miento. Todos los años les digo a mis alumnos, pregunten. Y mis alumnos que me tienen mucha confianza me llaman para decirme, ¿sabe que doctor quisiera que la vea mi mamá? Dice que pierde orina. Las pobres andan cruzando sus piernas por vergüenza, andan lamentablemente, por ejemplo, en las reuniones sociales no quieren bailar, no quieren tomar unos tragos porque saben que toman 2, 3 tragos y el alcohol diurético pues te orina que a cada rato y les da vergüenza tomar y esto se soluciona fácilmente. El tema, el tema, chicos, es saber identificar y mientras más temprano lo haces, va mucho mejor, va mucho mejor. Sí es muy útil los ejercicios de Kegel, los puedes hacer, sí, no hay otro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, espero que por lo menos mis alumnos hayan entrado. Solamente veo, creo que una de mis exalumnas entró. Pero bueno, lo más importante, siempre digo, en las clases teóricas, yo creo que entran los que tienen siempre interés. Esta parte de alteraciones en la estática pélvica siempre ha sido un motivo de controversia. O es el urólogo o es el ginecólogo. Y les comento que en realidad el equipo quirúrgico somos ginecólogos y urólogos. Yo en la parte privada trabajo con el urólogo, por ejemplo. En Los Olivos trabajo con el doctor Marcelo Torrico, que es también docente de ustedes. Trabajamos como equipo y hacemos la parte de piso pélvico muy bien. Lo hacemos muy bien y ya tenemos muchísimos años trabajando en esto. Importantísimo decirles que el piso pélvico tiene que manejar. Hoy en día maneja urólogo, proctólogo, ginecólogo, fisioterapeuta, porque además el fisioterapeuta también colabora. Hoy en día es un trabajo bastante difícil, en el sentido de que es difícil tratar de hacer equipos. Trabajo en la Caja Nacional y en la Caja Nacional hasta ahora no podemos conformar el equipo de fisopélvico, para nada. Los ginecólogos quieren por su lado, los urólogos por su lado, para nada. No hay un equipo multidisciplinario, para nada. El urólogo no quiere operar, el urólogo le tiene miedo a la vagina, el ginecólogo le tiene miedo a la uretra, le tiene miedo a la vejiga, el proctólogo lo mismo. No hacemos un buen equipo, para nada. Y en realidad deberíamos hacer un buen equipo episopélico. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Es triste. Y tenemos miles de pacientes. Y lo peor, se pasan peloteándose. Yo no participo